Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktaurinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, después de unos días de pausa por cuestiones que ya todos conocen, tenemos la oportunidad de volver a nuestros amaneceres espirituales con la esperanza de que el intercambiar sobre textos sagrados como los que se encuentran en el Bhagavad Gita nos ayuden a ir desarrollando en nuestro corazón el deseo de conocer y amar cada vez más a aquel que es el objeto de amor de todo ser viviente, o sea, la suprema personalidad de Dios. Entonces vamos a recordar que estábamos en el capítulo número 15 titulado El Yoga de la Persona Suprema y que los últimos textos que habíamos compartido hacían referencia a cómo la entidad viviente, movido por sus diferentes convicciones y relaciones con respecto al plano de conciencia material, va transmigrando de un cuerpo a otro según sus propios deseos, expectativas, temores, etcétera, etcétera. El señor Krishna, en el verso número 8 y 9 del capítulo 15, le había explicado a Arjuna lo siguiente. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta las aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Este texto número 8 es también muy significativo porque dice, aquí hay una comparación muy importante, dice que la entidad viviente lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta las aromas. A veces uno está así sentado en su casa o va transitando por un lugar y de pronto siente un olor determinado y uno es capaz de reconocerlo. Wow, huele a tal tipo de flor o huele a tal tipo de alimento, pero sin embargo a veces uno puede que observe alrededor y no vea ni esa flor ni ese tipo de alimento. Y entonces uno se puede dar cuenta que es que se encuentra un poco más alejado de donde usted se encuentra, pero el aire está soplando hacia usted y por tanto ese olor es capaz de trasladarse hacia usted. O sea, el aire se encarga de trasladar el olor de un lugar al otro. El olor es el mismo y pertenece a un determinado elemento, pero el aire lo mueve de un lugar a otro, de manera tal que podría parecer que ese elemento está en otro lugar, o sea, donde usted se encuentra, pero no es así, lo que está ahí es parte de su olor. Entonces ese olor, ese aroma, es como nuestro cuerpo mental, o sea, nuestras concepciones, nuestros deseos, nuestras conclusiones, nuestras diferentes expectativas, los temores, todo eso que conforma la mente o el cuerpo mental es trasladado de un cuerpo a otro, de un cuerpo a otro, mientras que esté relacionado o condicionado a los elementos del mundo material. Esto quiere decir que mientras en nuestro cuerpo mental hayan ciertas ataduras o condicionamientos que nos empujan a querer disfrutar o a querer escapar o etcétera, etcétera, de ciertos elementos o experiencias materiales, entonces eso va a estar condicionando nuestra próxima aparición en ese mundo material. El señor Krishna le está explicando a Arjuna que la entidad viviente tiene que asumir un cuerpo obligatoriamente, un cuerpo que sea capaz de estar en correspondencia con lo que ella ha acumulado en su cuerpo mental. Si usted va desarrollando gustos que se parecen, por ejemplo, a los gustos de un cerdo, entonces usted necesita adoptar en su próxima vida el cuerpo de un cerdo para que pueda desarrollar a plenitud esos gustos y satisfacerlo.
Si usted está desarrollando ciertos temores y esos temores se hacen muy fuertes, usted va a necesitar aparecer en un cuerpo y en una situación determinada donde esos temores terminen de hacerse realidad. O sea, de una forma u otra, es el contenido del cuerpo mental que la entidad viviente va construyendo lo que va a determinar su próximo estado o estilo de vida material. En verdad, la entidad viviente no está realmente atada a eso, pero se ha identificado con eso y por tanto tendrá que vivir eso como su próxima realidad. Entonces, el Señor Krishna en el verso 9 decía lo siguiente: la entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. O sea, automáticamente ahí vemos la continuación del verso anterior. O sea, la entidad viviente tiene un cierto cuerpo mental, ese cuerpo mental está identificado con el mundo material y sus diferentes disfrutes y sufrimientos, por tanto está condicionado. Entonces, desde ese cuerpo mental, la entidad viviente quiere relacionarse con las experiencias materiales, pero no lo puede hacer directamente. La mente no puede relacionarse con ninguna experiencia material porque la mente no es objetiva, la mente es subjetiva, por tanto necesita de algo objetivo que le sirva de intermediario entre ella y la experiencia material, y ese algo objetivo son los sentidos de la percepción y los sentidos de la acción. Por tanto, aquí el Señor Krishna le explica a Arjuna que los sentidos se agrupan alrededor de la mente. Los sentidos son como diferentes expresiones o expansiones o construcciones o diseños elaborados por la mente para poder relacionarse de un modo limitado e imperfecto con el mundo material. Esto de limitado e imperfecto es importante comprenderlo porque a veces olvidamos que nuestras herramientas conocidas como sentidos materiales son limitadas e imperfectas. Limitado significa que no lo pueden percibir todo. O sea, normalmente usted no puede ver con su oído, ni usted puede escuchar con su olfato, ni usted puede tampoco oler con su tacto. O sea, cada sentido está diseñado para un determinado estímulo y en un rango determinado. Por ejemplo, usted no puede ver todo el espectro de colores, solamente puede ver en un rango determinado. Usted no puede escuchar todos los sonidos, solamente puede escuchar los que se encuentran en un rango y en una frecuencia determinada. Si usted se pone a pensar en eso, se dará cuenta que todos sus sentidos materiales, aunque estén en muy buenas condiciones, son muy limitados, extremadamente limitados. Realmente los sentidos materiales de este cuerpo le permiten a usted solamente captar una muy mínima parte de todos los estímulos que están ocurriendo en este mundo material. Y por otra parte son imperfectos, porque también, si usted se da cuenta, los sentidos no son más que una serie de combinaciones de procesos y elementos que tratan de traducir un cierto fenómeno para que la mente tenga alguna noción aproximada lo más cercana posible a él. Pero todo aquello que sea un sistema o un conjunto de elementos y procesos es por tanto susceptible a errores, susceptible a daños intermedios. Esto quiere decir que lo más probable es que el mensaje que llegue al destinatario final, a esa mente, no sea muy fiel al mensaje original que están recibiendo los sentidos. Entonces, si uno comienza a analizar eso en su propia vida, uno se puede dar cuenta que uno tiene que ir viviendo con los sentidos en este mundo material porque están diseñados para eso, pero uno no puede confiar plenamente en los sentidos del cuerpo material, porque los sentidos del cuerpo material son limitados y son dados a los errores, o sea, son imperfectos. Pero esos sentidos simplemente son la expresión
de una manera que encontró la mente para poder realizar un determinado tipo de deseo, para poder realizar una determinada tipo de actividad, para poder llevar una relación determinada desde un, ¿cómo se dice? Desde un enfoque determinado o una posición determinada con el mundo material. Entonces así es la maquinaria. Es importante uno analizar esta maquinaria en su propio cuerpo material. Si uno se pone a analizar, va a ver que todas las partes del cuerpo material tienen un fin, tienen una función. Quiere decir que no son meramente estéticas ni nada de eso. Responden a algo, responden a una necesidad antigua, responden a algo específicamente. Eso quiere decir que si todo responde a algo, entonces todo fue creado por algo. Por algo. Hay una inteligencia en esa entidad viviente que, consciente o no consciente, se da la tarea constantemente de ir construyendo, de ir diseñando algo para algo. O sea, un elemento nuevo o él mismo lo modifica para un fin determinado. Y ese fin está marcado por los deseos, por los temores, por los apegos, por los sufrimientos, etcétera, etcétera. Es su experiencia subjetiva lo que está preparando su próxima forma objetiva. Es tu experiencia de la mente, es tu experiencia subjetiva lo que está preparando tu próximo cuerpo, tus próximas circunstancias, los próximos acontecimientos. Algunos se verán de forma rápida, otros se demorarán y otros tardarán hasta próximas vidas, pero aún así sigue siendo tu experiencia subjetiva lo que está preparando el mañana. Y lo que es el hoy, o sea, hoy, el ahora mismo, fue preparado por tu experiencia subjetiva del ayer, ya sea del ayer en esta vida o de vidas anteriores, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. Así que eso nos da la medida de lo mucho que hay que observar y aprender sobre cómo ocurre el fenómeno mental donde se va preparando nuestro mañana. Pero entonces, si ese mañana se va preparando allí, eso quiere decir que el futuro puede ser transformado. Yo puedo transformar mi mañana, porque si transformo el proceso de construcción, entonces el resultado se transforma. No estoy condenado a. Toda entidad viviente tiene un margen de libertad y por tanto esa libertad incluye que tenemos un margen de poder de transformación. Podemos modificar aquello que supuestamente está allí para mañana. Porque eso es el resultado de algo. Si modificamos ese algo, entonces modificamos el resultado. Entonces vamos a continuar hacia el verso. El texto número 10 dice: los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo eso. El Señor Krishna le dice: mira, yo te estoy explicando todo esto de cómo la entidad viviente transmira de un cuerpo a otro, cómo desarrolla diferentes sentidos de acuerdo a sus deseos, etcétera, etcétera. Pero debes saber algo. Si una persona no ha desarrollado conocimiento, si una persona no ha comprendido en verdad el conocimiento, no ha comprendido en verdad qué es la energía material, qué es el alma y qué es Dios y cuál es la relación que existe entre ellos, entonces esa persona no podrá comprender esto. Por mucho que intente comprender este asunto de la transmigración, de la reencarnación, etcétera, etcétera, no podrá comprender cómo es que la entidad viviente puede pasar de un cuerpo a otro y cómo puede quedar encapsulada en ese cuerpo. Por eso habla de los necios. Necio significa aquel que está en nescencia, o sea, aquel que está en ignorancia, aquel que no tiene ciencia, o sea, no hay conocimiento. Pero no se haga ilusiones. Cuando habla de los necios, no piense que habla de los otros, habla de todos nosotros.
Nunca se crea sabio, nunca se crea con conocimiento suficiente. Ya tenemos algo de conocimiento, perfecto, pero somos necios, falta mucho, mucho. Hay que seguir constantemente cultivando el conocimiento. Así que un consejo, considérese un necio. Considérese usted también una persona muy necia, una persona llena de ignorancia, porque eso le abrirá las puertas del conocimiento. Porque si usted se considera que ya es una persona llena de conocimiento, entonces usted dejará de obtener conocimiento, porque ya usted cree que está llena de conocimiento. Entonces Krishna dice que sin conocimiento no se puede entender este asunto tan importante del encarcelamiento del alma en el cuerpo y de cómo esta alma es obligada a actuar conforme al tipo de cuerpo que se le ha dado, que ha sido construido por su propio, ¿cómo se le llama? Por su propio aparato mental. Entonces, si uno no comprende eso, entonces uno no cree en eso y sigue actuando como quiera actuar. Entonces uno vive ignorante de que está construyendo su propio sufrimiento de mañana o su propia catástrofe de mañana. En el texto 11, el Señor continúa diciendo, los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización pueden ver todo eso claramente. Pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorrealización no puede ver lo que está ocurriendo, aunque lo intente. Este texto, además de significativo, marca unas pautas muy interesantes, pero también unas pautas que molestan a algunas personas y a veces puede que traiga conflictos. Vamos a ver. En el texto anterior el Señor dice que los necios, o sea, aquellos que no tienen conocimiento trascendental, no pueden comprender ni pueden ver con claridad cómo ocurre el fenómeno de la transmigración del alma, ni la formación de los nuevos cuerpos. No pueden ver que los sentidos son expansiones de la mente y que responden simplemente a los deseos cultivados por el alma. No pueden ver eso, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que los que tienen conocimiento sí. ¿A quién se refiere con los que tienen conocimiento? Aquí en este texto 11 lo explica. Dice, los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización. Los trascendentalistas que se esfuerzan y que están en el plano de la autorrealización. Ahí tenemos tres elementos. Trascendentalista, esfuerzo y plano de la autorrealización. Vamos a recordar que trascendentalista se refiere a toda persona que está tratando un poco o se ha encaminado o ha iniciado sus pasos en alguna práctica o algún tipo de sendero que tiene como finalidad supuestamente llevar su conciencia al plano trascendente, o sea, trascender el plano de conciencia material. Eso es un trascendentalista. Entonces, supuestamente toda aquella persona que está llevando una práctica o ha iniciado un camino o un sendero, supuestamente con ese fin es un trascendentalista. Entonces veíamos, por ejemplo, cuando el Señor habló de Karma Yoga, habló de Jnana Yoga, habló de Dhyana Yoga, habló de Buddhi Yoga, habla de Bhakti Yoga, o sea, todo aquel que supuestamente está encaminado en algún tipo de práctica o sendero de yoga o que busca como finalidad el yoga. Vamos a recordar que yoga como la ciencia de relación con Supremo, entonces se supone es un trascendentalista. Ahora, sin embargo, el Señor está diciendo aquí algo importante. Los trascendentalistas, o sea, solo los trascendentalistas que se esfuerzan, o sea, los que tienen verdadera disciplina en el camino de la trascendencia, en el sendero de la práctica trascendental que hayan llevado o que estén llevado a cabo o que hayan escogido. Solo los trascendentalistas que se esfuerzan. Pero no basta con que sean trascendentalistas que se esfuercen. No basta con que estén dedicados ahí a una práctica diaria, sino que hay un tercer elemento, dice, y que están situados en el plano de la autorrealización. O sea, usted puede ser una persona que está llevando una práctica determinada, con el nombre que usted quiera darle,
guiada por la persona que usted quiera, etcétera, etcétera. Perfecto. Puede ser incluso usted una persona que diariamente practica, pero aún así puede que usted no esté situada ni esté situándose en el plano de la autorrealización. Vamos a recordar que la palabra autorrealización, auto se refiere a mí mismo, por supuesto, y realización, realizarme como lo que soy. O sea, autorrealización, vivir como, comprenderme y vivir como lo que yo soy en realidad. Si soy un águila, descubrir que soy un águila y comenzar a vivir como un águila, pensar como águila, comer como águila, desarrollar actividades de águila. Si soy un pez, entonces descubrir que soy un pez, conocerme como pez y vivir como pez. Si soy un ser humano, también lo mismo. Y si soy un alma espiritual, lo mismo. O sea, autorrealización significa entonces, en última instancia, descubrirme como entidad viviente espiritual, parte fragmentaria e integral del Señor, cuyo, ¿cómo se llama? Cuya actividad eterna es la actividad de vivir en una relación de servicio amoroso y consciente y favorable para con mi amado Señor. O sea, eso es autorrealización desde el punto de vista de Bhagavad Gita, y eso lo tengo que ir logrando desde esta posición como ser humano. Así que desde la vida como ser humano y su perfeccionamiento constante, debo ir llegando a la posición trascendental de la autorrealización. Entonces, solo cuando yo vaya comprendiendo esa posición, cuando yo vaya comprendiendo este asunto espiritual, cuando yo vaya comprendiéndome como criatura espiritual, cuando yo vaya comprendiéndome así y vaya comprendiéndome que no soy realmente este cuerpo, sino que este cuerpo es una expresión de todo un cuerpo mental que yo he ido construyendo por identificación falsa. O sea, cuando yo vaya comprendiendo todo ese asunto, es que entonces puede la persona comprender con facilidad este tema de la transmigración del alma y comprender cómo funciona todo el mecanismo. Muchas personas vemos que están practicando yoga, o denle el nombre que quieran a la práctica, ¿no? Están practicando yoga, pero por ejemplo lo están haciendo para que su cuerpo se mantenga en forma, su salud se mantenga perfecta, su mente calmada, o le vaya bien en las negociaciones, o le vaya bien con la pareja, o le vaya bien en la familia, o le vaya bien con el desarrollo de algunos tipos de poderes místicos, algunas capacidades mentales, aumento de su memoria, inteligencia, concentración, ciertas cosas con el pensamiento que pueda hacer, etcétera, etcétera. O sea, la finalidad de su práctica está dirigida a todos menos la autorrealización, y esa persona, por tanto, no está avanzando en la autorrealización de sí misma como criatura espiritual. Entonces, esa persona, aparte de que está llevando una práctica determinada, una práctica disciplinada, esa persona no está en el plano de la autorrealización, por tanto, no va a poder comprender este asunto correctamente, cómo funciona este asunto de la construcción de los nuevos cuerpos. No va a poder comprender cómo es que funciona realmente este asunto de la relación alma, mente, cuerpo, transmigración, reencarnación, karma, etcétera, etcétera, y mucho menos cómo se puede liberar de él. Entonces, por eso el Señor dice que los trascendentalistas que se esfuerzan, que están situados en el plano de la autorrealización, pueden ver todo esto claramente. O sea, ver todo esto claramente es que pueden comprender con facilidad realmente qué es el cuerpo, qué es esa energía material, qué es esa naturaleza material, cuáles son sus leyes, cómo funciona este aparato llamado como creación material, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pueden comprender qué es el alma, o sea, qué es la energía espiritual, cualidades, características, etcétera, etcétera, y pueden comprender qué es el Señor Supremo o quién es el Señor Supremo. Eso habíamos dicho, es conocimiento, pero eso solo puede ser comprendido de manera fácil por aquellos que están situados en el plano de la autorrealización. El texto continúa diciendo, pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no está situado en el plano de la autorrealización, no pueden ver lo que está ocurriendo aunque lo intenten. O sea, si la persona no está situada en el plano de la autorrealización, entonces esa persona, por más que lo intente, no podrá ver con sus propios ojos, no podrá comprender cómo funciona todo ese mecanismo.
La persona puede que lleve la práctica que quiera, puede que sea lo más disciplinado posible, puede que lo que ustedes quieran, puede que sea famoso, puede que sea alabado por muchas otras personas, puede que tenga muchos títulos de renombre y académicos, incluso de grandes escuelas de yoga o otro tipo de escuelas relacionadas a la mística o a la espiritualidad, lo que ustedes quieran decir. Pero si no está situado en el plano de la autorrealización, aunque esa persona quiera, no va a poder comprender este asunto. Entonces esa persona va a dar una interpretación caprichosa de cómo es que ese asunto. Por eso a veces Bhagavad Gita, junto a otros libros sagrados, por ejemplo, vemos que es comentado por tantas personas de todos los tipos. Una persona a veces es muy filosófica, muy erudita y entonces dice, yo voy a comentar Bhagavad Gita, cada uno de sus textos y voy a decir o a interpretar lo que quiere decir cada uno de los textos del Bhagavad Gita. Pero debemos saber que el comentario entonces de ese tipo de persona nunca va a entregar la verdadera sustancia al Bhagavad Gita porque es un comentario que no viene del plano de la autorrealización. Porque esa persona no tiene una relación estrecha, sincera, amorosa, perfecta, transparente con la suprema personalidad de Dios. Entonces esa persona no puede ni siquiera acercarse a lo que quiere exponer la suprema personalidad de Dios en los diálogos del Bhagavad Gita. Pero aún así, sin embargo, mediante diferentes juegos de palabra, esa persona deslumbra, wow, mira qué interpretación más maravillosa, Bhagavad Gita, qué bien. Pero podemos ver que no hay autorrealización. Esa persona no habla, en sus palabras no habla de la relación directa con Dios, de la relación personal, no habla de la espiritualidad en su modo más veraz y transparente. Entonces eso es un problema, porque las personas empiezan entonces a recibir una interpretación incorrecta de las palabras del Señor Krishna en Bhagavad Gita. Porque por un simple hecho, porque el que está exponiendo Bhagavad Gita, el que ha interpretado ese Bhagavad Gita, el que ha comentado ese Bhagavad Gita, lo ha hecho desde la posición incorrecta, o sea, desde la no autorrealización. Y este asunto es un asunto significativo porque no basta con leer o escuchar sobre la literatura sagrada. Usted debe asegurarse de qué fuente está leyendo o de qué fuente está escuchando. Usted debe de asegurarse de las cualidades características de esa fuente, porque si la fuente no está situada en la posición correcta, entonces lo que usted está escuchando, en vez de ser medicina, en vez de ser néctar, va a venir a ser un veneno. Bhagavad Gita lo explica aquello que es dulce al principio, pero amargo al final o venenoso al final. O sea, habla de eso. Y también habla de aquello que es amargo al principio, pero dulce al final. A veces cuando uno emprende un sendero adecuado, bajo una vía adecuada, uno está enfermo porque uno está en ignorancia y a veces al comienzo le resulta muy difícil, muy molesto, muy tedioso todo ese asunto, muy confuso y quiere dejarlo y quiere abandonarlo, ¿verdad? O sea, el inicio es amargo. No porque el asunto sea amargo en sí, sino porque uno está enfermo y por tanto eso que es tan puro le resulta molesto y entonces uno lo deja. Pero si uno sigue, es probable que poco a poco esa medicina te va transformando y entonces ya después podrás comprobar que realmente es dulce. La espiritualidad es maravillosamente dulce. Pero sin embargo, la pseudo espiritualidad o el mercado espiritual, el marketing espiritual, es dulce al principio. Los senderos pseudo espirituales o senderos que aparentemente te llevan a la autorrealización, pero por una mala guía y por interpretaciones o métodos caprichosos, suelen ser dulces al principio, o sea, te atraen con facilidad. Porque te dicen que en una semana, que en 15 días, que en un mes, que serás liberado, que serás autorrealizado, que su mente, que tu conciencia, no sé cuántas cosas de esas. Es dulce, es fácil de llevar y es fácil de practicar. Pero entonces dice que es amargo al final. O sea, te va conduciendo en cualquier dirección menos en la dirección de la autorrealización. No te ayuda a comprenderte como criatura espiritual.
Entonces, cuando algo no nos ayuda a comprendernos como criatura espiritual, simplemente lo único que puede conseguir es seguir hundiéndonos más en el plano de conciencia material. Quizás con más poderes despiertos, quizás con más cosas mentales desarrolladas y todas esas boberías. Pero aún así, eso significa que sigues permaneciendo en el plano de conciencia material. Y esa no es la finalidad. Bhagavad Gita no busca eso. Así que si yo leo el Bhagavad Gita, si yo estudio Bhagavad Gita, si estudio la Biblia, o si estudio el Corán, o si estudio el Srimad Bhagavatam, o si estudio cualquier cosa, o los Upanishads, o estudio cualquier otra literatura supuestamente sagrada, y ese estudio o práctica no me va conduciendo o acercando hacia la autorrealización espiritual, entonces mi estudio es un desastre. Mi estudio simplemente es como un sepulturero que está en un cementerio cavando su propia tumba. Yo estoy con mi estudio cavando mi propia tumba. Allí yo me voy a autoenterrar y encima de mí voy a echar la tierra de la ignorancia, porque aquello que yo he asimilado es totalmente incorrecto o erróneo. La literatura sagrada se llama sagrada por dos cosas nada más. Una, porque se refiere únicamente a lo sagrado de manera pura, o sea, al Señor Supremo. Aquello que no se refiere a Dios, aquello que no se refiere a la fuente de todas las fuentes y no lo hace de manera veraz y correcta, no puede ser llamada literatura sagrada. Eso es una estupidez. O sea, únicamente sagrado aquello que tiene relación con el Señor Supremo. Nada más. Y segundo, entonces, para que eso sea sagrado, no solo tiene que tener relación con Dios, sino que tiene que conducirme hacia el Señor Supremo. O sea, tiene que conducirme hacia mi autodescubrimiento como parte del Señor Supremo y tiene que enseñarme a cómo rescatar mi posición de relación eterna con el Señor Supremo. Y tiene que ayudarme a conducirme a una posición donde eso se convierte en el centro de mi vida, en lo primordial, en lo fundamental, en lo único, en la prioridad, donde nada sea más importante que eso, porque en verdad nada es más importante que eso. Ningún placer, ningún gusto, ningún sueño, ninguna meta, ningún temor, ninguna familia, ninguna relación, nada de este mundo material es más importante y les voy a explicar por qué con una simple razón. Porque todo eso que usted está viviendo en este mundo material primero es transitorio, o sea, lo vivirá por un tiempo limitado, después ya no estará más. Y segundo, ha sido construido por usted, o sea, lo está viviendo desde el enfoque o la construcción de su propia mente. Así que también se transformará porque la mente se está transformando. O sea, usted está viviendo en una construcción diseñada por su propia mente, algo que es transitorio. Cuando eso transitorio ya no esté, porque ya no va a estar, porque así es este mundo, entonces, ¿en qué se va a quedar usted? Usted se va a quedar en el vacío. Usted no va a tener sustento para su vida, porque depositó el sustento de su vida sobre algo que era una construcción transitoria de la propia mente. Por tanto, y demás, lo único que realmente es prioridad, prioritario, urgencia, lo único que vale la pena es que usted se percate de eso y trate de poco a poco, con disciplina, con constancia, buscando de manera científica establecer su vida sobre aquello que conduce a la autorrealización. Usted tiene que autodescubrirse, no solo como ser humano, sino que tiene que llegar más allá a lo que hay detrás del ser humano. Usted tiene que llegar a su dimensión espiritual, pero no se puede llegar a la dimensión espiritual de pronto. Eso es mentira. No se puede llegar. Usted no puede de pronto estoy en la dimensión espiritual. Puede que alguien diga, y de pronto ese día comprendí que yo era una criatura espiritual. Sí, pero ese de pronto no es tan así. Ese de pronto fue que tú comprendiste, en ese momento al fin comprendiste, pero para que comprendieras eso fueron ocurriendo cambios en ti progresivamente, un proceso de purificación creciente. Es como la planta, ¿verdad? Va creciendo, echa diferentes ramas, hojas, retoños, año tras año, hasta que ya está lista y de pronto aparece la flor. Esa flor se vio allí mañana. Mira, ahí está la flor, pero no apareció de pronto. Es el resultado de todo un proceso progresivo.
bien guiado, que está acondicionado por el clima, el sol, etcétera, 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 etcétera. Pero es la prioridad. Tenemos que, tenemos que comprender, tenemos que dejar de ser necios, porque si seguimos en la ignorancia, si seguimos identificados con todo lo que hemos estado identificado del mundo material y olvidamos la prioridad real es comprenderse a usted mismo en su verdadera naturaleza. Claro, para hacer eso usted tiene que mantener el cuerpo vivo, o sea, tiene que alimentarlo, para eso tiene que trabajar, para eso tiene que dedicar energía física y mental a algo, todo eso es perfecto. Pero aún así, eso no es la prioridad. Eso es necesario para que usted siga encaminando en la búsqueda de su prioridad. Si el trabajo, si la alimentación se convierte en su prioridad, entonces su prioridad está siendo igual material. La prioridad realmente de la cual las escrituras hablan es totalmente espiritual, es el conocimiento espiritual sobre quién es usted y después cómo puede vivir conforme a lo que usted es. Evidentemente, para alcanzar y cultivar ese conocimiento, repito, usted tiene que hacerlo desde su posición actual. Usted actualmente está encerrado en un cuerpo de ser humano. Usted no es un ser humano. Nunca piense que usted es un ser humano, pero usted está en un cuerpo de humano, por tanto, tiene que vivir de acuerdo a ese cuerpo. Tiene que alimentarlo, tiene que darle agua, tiene que buscarle un cobijo si hay frío, etcétera, etcétera. Pero esos asuntos, si se convierten en su prioridad, usted habrá dejado de ser un ser humano. Usted estará viviendo como un simple animal. El animal también trata de cubrirse cuando hay frío, el animal también busca comida cuando tiene hambre, el animal también busca agua cuando tiene sed. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre usted y un animal? Ninguna. Y un animal no puede espiritualizarse directamente. Tiene que primero adquirir un cuerpo de humano para después entonces buscar el conocimiento. Pero ya usted tiene un cuerpo de ser humano, ya tengo yo un cuerpo de ser humano. Entonces, ¿por qué echarlo a perder? Entonces, ¿por qué no tomarlo para su propósito? Y el propósito del cuerpo del ser humano es cultivar el conocimiento sobre la autorrealización, quién soy de verdad. Pero ese quién soy es un camino largo y complejo. Pues podemos engañarnos de muchas maneras. Entonces tenemos que buscar una buena guía y tenemos que asegurarnos de que esa guía sea correcta, porque tiene que ayudarnos a descubrir quién soy y a reinstaurar, disculpen, nuestra prioridad. Usted puede tener muchas metas para este 2024. Usted puede cambiar de trabajo, cambiar de negocio, prosperar, crear una nueva familia, graduarse, aprender a nadar, viajar a los Alpes, qué sé yo, no sé, la meta que usted quiera, cualquier meta usted puede tener. Pero es importante saber que de todas mis metas, el propósito central, el núcleo, ¿cuál es? ¿Por qué quiero lograr esa meta? ¿Para qué la quiero lograr? ¿Para qué? ¿Para qué? Juan Pablo II, ya fallecido hace muchos años, Papa de la Iglesia Católica en su momento, decía que más importante que la pregunta de ¿por qué? Es la pregunta de ¿para qué? No es tan importante por qué me pasó esto, ¿para qué me sucedió esto? ¿Para qué? Para que yo logre qué, para que yo comprenda qué, para que yo entienda qué, para que yo aprenda qué, para que yo transforme qué, o sea, ¿para qué? Porque la pregunta de ¿para qué? Me ayuda a buscar y me moviliza, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces Krishna está diciendo a Arjuna, tienes que comprender este asunto. Tienes que comprender el asunto que ese cuerpo que ahora mismo existe, que está, que esas limitaciones, que esas cosas que te gustan y no te gustan, todo eso es construido. Todo eso es el resultado de lo que está en la mente, de los deseos, de los pensamientos. Caramba, si logramos entender eso, podemos cambiar toda nuestra vida. Todo lo que se está manifestando en tu vida material, ya sea en tu cuerpo o en tus situaciones externas, es el resultado de algo más subjetivo llamado cuerpo mental. Pero ese cuerpo mental no se construye solo, lo construyes tú.
Lo que pasa es que lo has hecho de manera no consciente, lo has hecho arrastrado por las modalidades de la naturaleza material. Tenemos que observar ese fenómeno y tenemos que comenzar a redirigir esa construcción. Tenemos que ser de nuevo dueños de la construcción de nuestro mañana y hacerlo con conocimiento. La prioridad es el conocimiento. Siempre es el conocimiento. El conocimiento. Y a la par de eso, mantenga su cuerpo, haga ejercicio físico, aliméntese, respire correctamente, cuide a su familia, quiera, cásese, tenga hijos si quiere, tenga familia, lo que usted quiera hacer, hágase, váyase para no sé dónde, medite, o váyase para el bosque a vivir aislado, lo que usted quiera. Todo eso ya puede ir cambiando, cada cual según su carácter, temperamento, etcétera, etcétera, y tendencias. Pero la prioridad, en esencia, debe ser la misma. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la autorrealización, esa es la única prioridad que tiene lógica para la vida de un ser humano. Si un ser humano vive, una entidad viviente está viviendo en un cuerpo de ser humano y no se preocupa por la autorrealización, está desperdiciando su oportunidad como ser humano. Si usted tiene un cerebro humano en este cuerpo material, un sistema nervioso al modo humano, tiene todas las potencialidades humanas y usted no las está empleando para la búsqueda de su comprensión y de esa autorrealización desde su realidad específica, usted debe saber que usted está mal empleando, usted está desaprovechando el gran tesoro de la naturaleza material. No hay nada, absolutamente nada más elaborado y complejo en el mundo material que el cuerpo humano. El organismo que conocemos como ser humano es la maquinaria más compleja elaborada por la naturaleza material. De ahí para allá no hay más nada. Entonces, si usted ya lo ha adquirido después de muchas y muchas, porque si usted no lo sabe, usted lleva millones de vida transmigrando de especie en especie y al fin está como ser humano. Entonces, si has pasado tanto trabajo, aunque no lo recuerdes, para llegar a este cuerpo ser humano, no lo desaproveches. Es como aquel tonto que se esforzó, se quedó sin dormir, hizo esto, hizo aquello para tratar de que le dieran un nuevo puesto de trabajo. Si ya tienes un nuevo puesto de trabajo, si ya te cambiaron de empresa, no pierdas el tiempo ahora. Sé productivo de esa nueva empresa, dedícate a eso, porque si no vas a volver a las viejas empresas, o sea, a reinos inferiores. No camines hacia la ignorancia, no te hundas más en la ignorancia. Camina hacia la bondad y de la bondad camina hacia la trascendencia. Ama a Dios, busca personas que amen a Dios. Empieza a cambiar tus prioridades, empiezas a llevar todo lo que quieras llevar en tu vida perfecto según tu naturaleza, pero, por favor, reflexiona sobre la prioridad. Cualquier cosa que sacrifique esa prioridad, entonces debe ser transformada o debe ser desplazada o debe ser cambiada de lugar. ¿Para qué quieres obtener todo lo demás? ¿Para qué quieres lograr tus metas si no logras conocimiento sobre ti mismo? Si tú logras tus metas sin conocimiento, tus metas serán para tu propia perdición. Pero te digo más, todas las metas que tú te traces sin conocimiento también serán para tu propia perdición, porque son metas trazadas desde la ignorancia o desde la pasión ignorante. Pero cada cual hace lo que quiera, usted es libre, tiene la libertad, tiene un grado de libertad, pero recuerde que cada decisión que usted tome tiene un resultado. Esa es la ley de este mundo. No lo vas a poder evadir. Así que, por favor, es mi pedido, trata de tomar decisiones inteligentes. Decisión inteligente no significa inteligente económicamente, inteligente científicamente, sino inteligente desde el punto de vista del conocimiento trascendental.
Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la verdad nos ilumine, que nos ilumine el discernimiento, porque tenemos que mirar con cuidado nuestra vida. Tenemos que aprovechar este inicio de año y tenemos que mirar con cuidado todo. Tenemos que mirar y tenemos que buscar la prioridad y tenemos que comenzar a transformar, o al menos el que quiera hacerlo así. Purifiquen constantemente, todos tenemos que purificar constantemente, todos estamos llenos aún de muchas contaminaciones. Tenemos que purificar muchas cosas para no perder de vista cuál es la verdadera prioridad como ser humano. Proyéctese cosas interesantes, bonitas, qué sé yo, alegres, las que usted quiera, proyécteselas, pero vigile constantemente que esas cosas no le alejen de la prioridad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.